¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Iniciamos una semana en la cual ya tenemos varias reuniones de comisión programadas, entre ellas Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para el próximo día jueves. Se sigue analizando el presupuesto 2025. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Muy bien, Fernando, muy bien, con un poco de lluvia aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos a repasar el clima, pero también la confirmación de que el jueves, como bien decías, el ministro de Salud va a estar por aquí presente. Empieza a configurarse un poco más claramente qué va a pasar en estos próximos días respecto al presupuesto, porque pretende el oficialismo dictaminar en un par de semanas, en 2 semanas, tener el dictamen firmado del presupuesto 2025 y llevarlo lo antes posible al recinto. El último día que tienen para dictaminar es el 20 de noviembre, último día de las sesiones ordinarias, el 30 de noviembre, último día para sesionar. Veremos si llegan en ese tiempo con los acuerdos necesarios aquí en la Cámara Baja. Bueno, mientras tanto también lo que están haciendo desde el gobierno es reuniéndose con los mandatarios provinciales. La semana pasada el presidente Javier Milei, el equipo económico, estuvieron reunidos con los mandatarios provinciales que responden al PRO y a lo que sería los ex Juntos por el Cambio, ¿no? El día de mañana está programada una reunión con los mandatarios provinciales de la Unión Cívica Radical. Todo apunta a un único tema, el tema principalmente presupuesto 2025, los movimientos que podría haber en las partidas presupuestarias para tratar de conformar algunos sectores. No conforman a todos, pero por lo menos conformar algunos sectores. Principalmente lo que tiene que ver con las partidas para universidades y por el otro lado ver el tema también, que se sigue muy de cerca, y esto lo plantean también desde la oposición, el tema de los montos para jubilados. Exactamente, los dos temas que fueron tratados de manera separada aquí en la Cámara de Diputados y en el Senado, que obtuvieron un apoyo de la gran mayoría de los bloques y de los diputados y senadores, y luego fueron vetados por el presidente de la Nación, y el trámite no pudo ser superado aquí en la Cámara de Diputados porque se ratificó el veto presidencial en 2 oportunidades, una con 87 votos, otra con 85, pero lo que requiere la formalidad también de aquí del reglamento y de la Constitución Nacional para, bueno, garantizar por parte del Ejecutivo Nacional el funcionamiento y la validez de un veto presidencial. Hay muchos otros temas, porque también pensaba cuando decías que el Ejecutivo se está reuniendo con los gobernadores de los distintos espacios políticos. Algunos gobernadores peronistas también tuvieron oportunidad ya previamente, en el contexto del debate por las universidades, de reunirse también con el presidente Javier Milei. Fueron recibidos los gobernadores de la provincia de Tucumán, de Catamarca, por ejemplo, en ese contexto, y parte de lo que se discutió, y de Salta también, parte de lo que se discutió fue justamente el presupuesto 2025. Claro. Bueno, ese como uno de los temas centrales. También en la agenda del Congreso está empezar a fijarse, en eso están trabajando Martín Menem, está trabajando Gabriel Bornoroni, empiezan también contactos con la oposición pensando en una agenda para poder sesionar la próxima semana. Bien. Están viendo a ver si la próxima semana puede llegar a haber sesión en esta Cámara de Diputados. Me parece que esta semana, entre lo que se puede llegar a avanzar con el presupuesto e incluso lo que está viviendo el mundo muy de cerca respecto a las elecciones que se van a dar mañana en los Estados Unidos, la actividad parlamentaria en lo que tiene que ver con el recinto pasa, por lo menos está en agenda para la próxima semana. Y sí, tienen que apurarse un poquito porque hay varios temas que tienen dictamen, temas de consenso, temas menos consensuados, temas incluso impulsados por la oposición para lograr sesionar antes del presupuesto, de manera diferenciada del debate presupuestario, porque el presupuesto es un debate complejo, largo, y que en el articulado en particular tiene muchas otras definiciones que se va dando en ese contexto. Así que sí, van a tener que, ya cerrando el año, el último mes parlamentario, sin que se convoque específicamente a unas sesiones extraordinarias o se prorrogue por un mes más el periodo ordinario. Veremos a lo largo de estos próximos días cómo van ordenando las prioridades en el oficialismo. ¿Te parece que revisemos el clima? Vamos a ver cómo está el clima, sí. Una tarde lluviosa aquí en la ciudad de Buenos Aires, 17 grados la temperatura en estos momentos. Hubo una máxima que llegó a los 20 y una mínima que estuvo en los 16. Para mañana ya
deja de llover, empiezan a aparecer algunos rayitos de sol. Martes para una máxima de 25, una mínima de 18 o 16. 18. 16, perdón. Mañana, y martes. Para el miércoles una máxima de 28, una mínima de 14. Es decir que va a estar de 26, me parece. 26, 14. ¿no? 26, sí. 14. Bueno. Es que con los edificios de fondo no se ve mucho ese es el clima. Es decir que va a estar pesada la jornada del miércoles. Sí, pero un poco por ahí con más sol y luego de la lluvia por ahí se seca también la ciudad y bueno, el clima anticipa un poco ya la temporada veraniega. Bueno, decir. Estamos en la ciudad de Buenos Aires. Sí, humedad es su segundo nombre. Bueno, vamos a ampliar la mesa y a presentar el equipo. Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo anda? Bienvenido, buenas tardes. Hola, Aman, buenas tardes para vos, para Fer, para Meli, a la espera de lo que será una nueva semana legislativa con mucha actividad, entre ellas una de las comisiones que se va a desarrollar esta semana, que obviamente será aparte de lo que el jueves a las 11 de la mañana ya está pactado como una nueva reunión informativa de presupuesto y hacienda, será el martes una de las comisiones tal vez que tiene más resonancia, porque hablamos de la Comisión de Obras Públicas, donde se está tratando o intentando debatir un proyecto respecto a un posible una copia mejorada de lo que ya existía, que es un observatorio de la obra pública. Bueno, en un ratito vamos a estar hablando de este proyecto que ya ha tenido su lugar en una reunión informativa anterior, el 22 de octubre, pero que ahora veremos si esta semana tiene el tinte de debate, porque había una persona muy importante invitada que confirmó que finalmente no vendrá, o si se decidirá un poco más hacia el avance de la firma. Creo que hay un porcentaje más alto de lo que significaría otra reunión más informativa y más adelante en alguna otra ocasión la firma. Muy bien, señorita Melissa Jofre, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Bueno, acá en esta semana que comienza lluviosa, pero seguramente, como ahí nos contaban, seguirá poniendo más primaveral, y también con una actividad que quizás se esperaba un poco menos, pero va a haber movimiento. Es verdad que hay legisladores que viajaron a las elecciones en Estados Unidos y, no circuló los nombres de una comitiva oficial porque aquellos diputados que quisieron viajar lo hicieron costeando ellos mismos sus pasajes, ¿no? Y su estadía allí, pero hay figuras de peso, ¿no? Entre ellos el presidente del bloque radical, Rodrigo de Loredo, Cristian Ritondo, también el jefe del PRO, Luciano Laspina, Laura Rodríguez Machado, son algunos de los diputados que viajaron, senadores también como Maximiliano Abad, Sonia Rojas, que es de la provincia de Misiones. Entre los funcionarios también me decían que José Rolandi viajó, así que bueno, es una semana obviamente marcada por ese hecho, pero acá va a haber actividad, como decimos, y también algo a destacar es que va a haber la reunión de una bicameral esta semana, donde van a venir los auditores de justamente la Auditoría General de la Nación, en este momento en boca, obviamente, por todo lo que sucede con las universidades nacionales, así que seguramente va a ser interesante allí escuchar lo que digan los auditores, que hoy a ese organismo de control que depende del Congreso le están faltando justamente 3 miembros que tienen que ser designados aquí en la Cámara Baja y no hay acuerdo político en torno a ello. Y vamos a ver cómo también repercute esta reunión de mañana con los auditores en las posibles sesiones próximas, ¿no? Porque me parece que ya está llegando a un nivel la discusión y la tensión respecto al funcionamiento de la AGN en su correcto desarrollo y los acuerdos políticos entre los distintos bloques que están bastante complicados para el oficialismo. Bueno, el tema es el siguiente: si se pasa todo, se puede resolver en estos 15, 20 días que quedan de sesiones ordinarias de esta Cámara de Diputados, resolver por parte de los legisladores nacionales, llevar la propuesta al recinto, que podría ser, si hay sesión el día 13, esa puede ser una posibilidad, y después la sesión de presupuesto, que es, o puede ser el 20 o puede ser el 27 de noviembre. Si no hay acuerdo y postergan toda esa discusión para el próximo año, lo que va a ocurrir es que en abril del año que viene vencen el mandato de los auditores que representan al Senado de la Nación. Es decir, que si siguen los desacuerdos políticos entre oficialismo y oposición, porque en el Senado Unión por la Patria va a tratar de imponer su mayoría para
tener mayor cantidad de sillas. Exactamente, si se renuevan 3, va a pedir por lo menos 2 sillas. Ahora veremos cómo son las conversaciones. El tema que si se empantanan las conversaciones también en el Senado, nos quedamos sin auditoría. No, claro, porque tienen que estar designados, hay auditores que corresponden a la oposición, al principal partido opositor, y luego hay representantes también del Congreso de la Nación, de ambas cámaras, que lo que hacen es coordinar el trabajo de los auditores, que son, además, la gran mayoría de ellos son miembros de la AGN hace mucho tiempo y vienen desarrollando el control de la inversión pública a lo largo del año. Investigan además temas en particular que son solicitados por la Comisión Revisora de Cuentas, que es la que en definitiva tiene que desarrollar toda esta actividad. Comisión que quedó en cabeza del diputado Miguel Ángel Pichetto. Sí, Miguel Ángel Pichetto, que tuvo un paso por la auditoría, ¿no? Recordamos en estos años que no estuvo en el Congreso, ¿no? Desde que culminó su mandato de senador hasta que, volvió Bueno, aquí. Como miembro de la oposición en ese momento, entiendo, ¿no? Sí, algo que de lo que decía Fernando también viene a cuenta de cómo está hoy la relación de fuerzas y la relación en sí entre los bloques en el Senado con el oficialismo, que está mucho más en extrema minoría que acá en la Cámara Baja, ¿no? Claro. Es un y tiene 10% mucha distancia del cuerpo. y tiene mucha distancia cualquier otro bloque del bloque mayoritario, Claro. ¿no? Bueno, acá pasa un poco lo mismo, pero Sí, y esa mayoría que construyó en su momento al inicio de la gestión de 39 senadores, justamente el oficialismo con todo el resto de la oposición menos Unión por la Patria, hay que ver también si se revalida en las próximas semanas. Está un poco complicado el panorama, porque también además el bloque radical pierde un senador, que por ahora Víctor Zimmerman había pedido, quien asumió como ministro en Chaco, había pedido licencia por un mes. Hay que ver si se sigue estirando esa licencia, porque en caso de, finalmente renunciar, perdería un senador la UCR. porque el reemplazo es un senador que entraría por el PRO, porque esa era una... No, por la coalición cívica. Por la coalición cívica. Alicia Terada. Mira. Sí, porque la ley de paridad es distinto en el caso de diputados que de senadores. Claro, Claro. Alicia Terada, que fue diputada nacional. También, Exactamente. sí. Antes de meternos un poco en lo que estuvieron posteando en las redes sociales el presidente de la Nación y el presidente de la Cámara de Diputados, Javier Milei, y Martín Menem, recordando algo de lo que estaba señalando Meli, las reuniones o las presencias argentinas en las elecciones de los Estados Unidos. Sí. José Rolandi, Rodrigo de Loredo, Cristian Ritondo. Me parece que se va a hablar y mucho de la agenda del Congreso. Sin duda. Se va a hablar y mucho de la agenda de la Cámara de Diputados y van a estar, me parece, en esas mesas que se puedan armar Laura Rodríguez Machado y otros legisladores nacionales, presupuesto 2025, reglamentación de los DNU, de los decretos Estrategia de parlamentaria necesidad para y las urgencia. próximas semanas. De ahí pueden surgir novedades pensando en la próxima semana en la Cámara de Diputados de la Nación. Efectivamente. Habrá que ver. Anticipabas, hubo un intercambio, en verdad, una cantidad de tweets publicados tanto por el presidente de la Nación como el presidente de la Cámara, Martín Menem, relacionados, entre otras cosas, a la materia económica. Los vamos a repasar aquí en este momento, este tweet justamente del presidente de la Nación, que muestra un gráfico de la Así CAME justamente, y que plantea que las ventas minoristas pymes subieron un 2,9% interanual en el mes de octubre a precios constantes y acumulan una caída del 13,2% en los primeros 10 meses del año. En la comparación mensual estacionalizada, creció en definitiva un 7,4%. Ese es el primer tuit del presidente Javier Milei respecto a el funcionamiento de los precios, en este caso de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, el rebote, ¿no?, de las ventas minoristas en el mes de octubre. En muchos análisis económicos lo que se estuvo señalando es que Argentina salió de la recesión, ¿no? Es lo que plantean a partir de algunos datos que tiene el oficialismo y algunos datos oficiales también, como es estos datos que mostraba el presidente de la Nación de CAME. Y que son interanuales, se comparan en el mes de octubre del 2023 con el mes de octubre de 2024, mes de octubre donde fue la elección de primera vuelta, podremos decir, ¿no? Claro. Luego de las PASO, donde
Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa compitieron, fueron los que tuvieron más votos y quedó el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. Exactamente. Bueno, a ver qué dijo también el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, porque también hizo su posteo en las redes sociales. Se acabó la recesión, es lo que señaló en esa oración el presidente de la Cámara Baja y postea una... retuitea, ¿no? Un posteo de la CAME donde dice ventas minoristas PYME y que subieron, donde marcan que subieron el 2,9% a nivel interanual entre el 2023 y el 2024. La situación económica a 10 meses de haber asumido el gobierno del presidente Javier Milei y los festejos, en definitiva, no solo del presidente de la Nación, también del presidente de la Cámara, en torno a lo que dice ahí nuestro grafo, en torno al rebote de las ventas minoristas que se dieron en el pasado mes de octubre. Siempre es importante, sobre todo para los comercios minoristas, las fechas puntuales, ¿no? En octubre, el Día de la Madre, que a veces se puede debatir si está bueno, si el Día de la Madre es todos los días, pero siempre es una fecha simbólica que ayuda muchísimo al comercio, que ayuda muchísimo a la venta minorista, al igual que también este tipo de promociones como se está dando en este momento el Cyber Monday, que dura 3 días, así como también lo será el Black Friday, el cierre de noviembre, como lo fue en el mes de mayo el Hot Sale. Bueno, son todas ofertas que se le brinda al público, a cualquiera de nosotros, que lo que hace es un poco fomentar también lo que es la venta online, para la facilidad de quien hace el gasto de la compra, y también va de la mano este tipo de días, ¿no? Como el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, y otras fechas así tan importantes, pero bueno, es un buen número, sobre todo comparando la diferencia con lo que fue el mes pasado, el mes de septiembre, con una suba del 7,4%. Bueno, ahí está un poco también el secreto de los números, ¿no? Claro. ¿Por qué el crecimiento también, más allá que se toma el mismo mes, el mismo periodo, pero de un año anterior? Para hacer la medición interanual entre se toman las fotos de cada mes y se pone en comparación cómo fue aquel mes y este mes en relación, en este caso, a la venta minorista y, como decía Gonza, también en virtud de la particularidad del mes de octubre con el Día de la Madre. El que también estuvo hablando sobre el tema presupuesto es el diputado Atilio Benedetti de la Unión Cívica Radical, que tiene su propio bloque, ¿no? Exacto. Finalmente es uno de los que se escindió luego de la discusión interna que tuvo el radicalismo. Por un lado quedó Democracia para Siempre, por otro lado la Unión Cívica Radical y este bloque que se llama Unidos del diputado Benedetti. La verdad que estamos trabajando bastante, sobre todo los legisladores que tenemos responsabilidades provinciales, en comunicación con nuestros gobernadores. Y la idea central ante este esquema en el cual ya planteó el presidente el día que vino a hacerle el anuncio del presupuesto, que el gobierno nacional se va a ocupar solamente de los temas vinculados a la cuestión macro de la economía, que se va a ocupar a las relaciones internacionales y que se va a ocupar también de la seguridad y del orden, eso fue lo que planteó. Entonces nosotros queremos que la mayor cantidad de recursos automáticos vayan a las provincias, porque las provincias están sobrecargadas de funciones, de responsabilidades, las provincias y los municipios. Así que todo lo que tenga que ver con detracciones a la masa coparticipable, nosotros vamos a plantear de poder eliminarlas para que, como le decía, poder engrosar los ingresos a la masa coparticipable y por ende al goteo automático, como se dice, ese goteo diario de coparticipación que establece la ley de reparto que tenemos vigente. Bueno, ahí estaba el diputado del radicalismo por la provincia de Entre Ríos, Atilio Benedetti, buscar la mayor cantidad de recursos que sean coparticipables y que vayan directamente a las provincias. Es ahí la discusión y es ahí el intercambio que hay de notas entre el oficialismo y los diferentes sectores de la oposición para ver si se logran ciertos entendimientos y ciertos acuerdos en el marco del proyecto de ley de presupuesto 2025. Es lo que plantearon los mandatarios provinciales la semana pasada, los del PRO
en la Casa de Gobierno y es lo que van a plantear mañana los mandatarios provinciales radicales. Sí, la discusión también está respecto a las transferencias automáticas que tiene el Estado central y las deudas de las provincias, ¿no? Que tiene todavía el Estado nacional con varios distritos. Ver también de esa manera cómo se van posicionando respecto a algunas obras públicas que quedaban pendientes para su ejecución y algo de lo que coinciden muchos sectores de la oposición, sobre todo del radicalismo, del PRO, de la coalición cívica, tiene que ver sobre todo con esta idea del déficit cero del presupuesto, ¿no? Que no se puede gastar más de lo que se presupuesta y que lo que se ingresa a las arcadas del Estado, bueno, en definitiva en este presupuesto 2025 está definido principalmente por los vencimientos el año que viene con el Fondo Monetario Internacional, que son muchos, ¿no? Hay mucho volumen de dinero y luego lo que de ahí emane será posible para la inversión pública. Veremos también si se articulan algunos cambios de partidas, porque otra de las premisas del gobierno y del oficialismo es hay que avisar o hay que explicar de dónde salen los recursos para poder incrementar presupuesto en otras partidas, ¿no? ¿Qué se modifica? Y ver si se encuentran los acuerdos para eso. Bueno, sí, y desde el radicalismo seguramente mañana mismo en persona Alfredo Cornejo haga el reclamo que a través de sus senadores realizó con un proyecto de ley que presentaron justamente en el Senado los radicales, que tiene que ver con que ante la disolución de la AFIP, bueno, ahora las provincias reclaman que un 1,9% de los recursos de la coparticipación que iban para mantener el funcionamiento de la AFIP vuelvan ahora a las provincias. Y eso es algo que también ya acá en Diputados se está viendo en las negociaciones que hay puertas adentro, ¿no? Así que, bueno, veremos de alguna manera cómo impacta el cierre de este organismo en el presupuesto 2025. Impuesto a los combustibles es otro de los puntos en los cuales también están ahí en el medio de las conversaciones y en el medio de lo que podríamos decir las negociaciones entre los gobernadores y el propio Poder Ejecutivo Nacional. El porcentaje del impuesto a los combustibles también está definido respecto al tema que tiene que ir para fondos de viviendas, para el FONAVI, que tiene que ir para subsidios al transporte. Directamente está definido. En esos porcentajes que ya están definidos en las diferentes leyes que ya sancionó este Congreso, lo que dicen los gobernadores y lo que dicen los diputados de la oposición dialoguista es esto no se está cumpliendo. Entonces, dejemos que recaude la nación, si no empecemos a repartirlo y que cada provincia se haga cargo. En definitiva, que si tiene que subsidiar, subsidia con recursos, pero los recursos vienen de un lado determinado, como son el impuesto a los combustibles. Por ejemplo. Exacto. Sí, porque hay varios impuestos que en el proceso legislativo se estableció cómo era su participación en los ingresos públicos, ¿no? Hay partes que se coparticipan, porcentajes que van directamente al ANSES, porcentajes que van directamente al Fondo de Educación, por ejemplo, y así es como que se va organizando la recaudación. Eso es lo que están reclamando en términos de la automaticidad que antes funcionaba de otra manera, ¿no? Claro, exactamente. Lo que ven los gobernadores es que pueden haber fondos para las provincias, recortando un poco también fondos del Estado Nacional, porque el Estado Nacional ya no se hace cargo de un montón de cosas. No se está haciendo cargo y entonces le está transfiriendo a las provincias, que se lo transfiera con recursos también del presupuesto. Nos vamos a ir a la pausa. La primera de esta jornada aquí en Pasos Perdidos, volvemos en instantes. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores?
La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Córdoba, la Patagonia, Buenos Aires. ¿Quién te enseñó esa oración? ¿Cómo se piensa desde el Congreso, incluso en diferentes fuerzas, o integrar diferentes comisiones, cómo se piensa la inclusión? Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos por Diputados Televisión y nos vamos a ir rápidamente a la ciudad de Buenos Aires. O nos quedamos aquí en la ciudad de Buenos Aires, todavía no, enseguida. Ahora vamos a enseguida conectar. vamos a estar haciendo una conexión y conversando con
un diputado nacional. Claro, alguien que tiene mucha información, sobre todo vinculada a las relaciones entre este Parlamento y el resto del mundo. Así es. Y que preside una de las comisiones aquí de la Cámara de Diputados. Y parte de esto también tiene que ver con las relaciones entre los estados y entre los parlamentos. Va a haber mañana también varios grupos parlamentarios que se van a estar constituyendo en esta diplomacia parlamentaria que funciona un poco para esto que decíamos hace un rato, ¿no? Justamente participar de las elecciones en los otros países para garantizar el proceso de transparencia, de participación ciudadana, el escrutinio como uno de los parte de los observadores que son de todo el mundo y de los organismos internacionales que buscan garantizar justamente los procesos democráticos y que se refleje la voluntad popular a la hora de votar. Una elección en Estados Unidos que está siendo bastante complicada, ¿no? También. Y que el sistema es complejo, distinto al de Argentina, porque sobre todo a esta etapa después de la reforma constitucional, porque no es una elección directa, sino a través de electores, de un colegio electoral. Exactamente, y es ahí donde se define. Y es ahí donde se define, tiene que ver con la cantidad de electores que tiene cada uno de los partidos y bueno, cómo esos electores representan en definitiva a los distintos estados y nominan finalmente a quien va a desarrollar la presidencia por 4 años en Estados Unidos. Claro, exactamente. Perdón, Sí. si mal no recuerdo, la Comisión de Relaciones Exteriores, junto con Presupuesto y Hacienda, con Legislación General y con Asuntos Constitucionales, fueron las 4 primeras comisiones que se crearon o que por lo menos eligieron a sus autoridades a principio de año, cuando recién estaba asumiendo Javier Milei, obviamente había asumido el 10 de diciembre, y obviamente Martín Menem como presidente de la Cámara. Exactamente, nos vamos a la ciudad de Buenos Aires. A ver, vamos a ver si nos escucha. Diputado Fernando Iglesias, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli, Amanda Alma y equipo saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, viendo un poco el panorama internacional también, que está, obviamente, la visión de todo el mundo está puesta en lo que va a pasar en los Estados Unidos en la jornada de mañana. En el caso suyo, Fernando, usted es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cómo imagina el panorama mañana en los Estados Unidos y cómo puede repercutir en la Argentina? Bueno, sí, es una elección que se presenta como muy reñida y con un margen de diferencia muy pequeño, que en el contexto actual, en el cual las encuestas dan una información bastante relativa con respecto a los resultados. Los fallos han sido muy grandes, especialmente en los Estados Unidos en la anterior elección. Es muy difícil de pronosticar, pero lo que se ve es una elección reñida. Yo creo que el favorito es Trump, pero no está de ninguna manera descontado que sea el que gane. Y bueno, veremos qué es lo que opinan los americanos. Hay también, a veces los acontecimientos de última hora también determinan bastante el voto y bueno, va a haber que estar atentos, ¿no? Diputado, en ese sentido, preguntarle si en el análisis que usted viene haciendo respecto a las elecciones, que le sería más conveniente a la Argentina en definitiva, más allá de que bueno, los que votan son los norteamericanos, respecto a la resolución de las elecciones. Si hay algún cambio, ¿cree usted, en un cambio de signo de gobierno en los Estados Unidos? Bueno, hay una visión muy generalizada que según la afinidad ideológica al gobierno le conviene que gane Trump porque tendría un apoyo mayor. Los Estados Unidos son un socio fundamental, el determinante en términos del Fondo Monetario Internacional, y hay una visión en este sentido. Yo no lo tengo muy en claro, no me parece que habría que confiarse demasiado en esto, porque los mensajes que está emitiendo Trump en muchísimos sentidos van en la dirección contraria. Uno de los puntos que está en la agenda de Trump es cesar con los gastos que hacen los Estados Unidos, con los cuales financian a otros países. Por ejemplo, disminución del paraguas
militar del que goza Europa y que los europeos se hagan cargo de su propia defensa, por ejemplo. En ese sentido, disminución de las ayudas a Ucrania también por los mismos motivos. Así que no sé hasta qué punto, en el medio de esta agenda general, la afinidad ideológica pueda contar como para pensar que el gobierno de los Estados Unidos puede mandar fondos frescos a la Argentina. Quizás pueda tener una opinión importante del Fondo Monetario Internacional, pero eso también es muy relativo. Yo siempre recuerdo que el Fondo Monetario Internacional le cortó la canilla a 2 gobiernos solamente en la historia y provocó en forma indirecta buena parte o contribuyó fuertemente a su caída. Y no fueron gobiernos, fueron precisamente los gobiernos de Alfonsín y de la Rúa. Con los peronistas nunca se metieron. Así que me parece que todas estas señales no son simples y no se pueden leer unilateralmente o unequívocamente, ¿no? Son complicadas. ¿Qué tal, diputado? Lo saluda Melissa Jofré. En su rol ¿qué tal? En su rol de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, consultarle, bueno, cómo vio la salida de Diana Mondino, su reemplazo que justamente hoy va a asumir el nuevo canciller, y esta mañana declaraciones del presidente Javier Milei anticipando que van a revisar de alguna manera la acción que tuvieron ciertos diplomáticos en Cancillería, en términos bastante duros también contra, justamente algunos de esos diplomáticos. Bueno, lo primero es que lamento, como claramente la Comisión de Relaciones Exteriores tiene una relación muy estrecha con Cancillería porque hay muchísimos acuerdos internacionales que no tienen un color ideológico ni partidario, pero que son importantes para el país, que necesitan de la aprobación de la Comisión, ¿no? Desde acuerdos de cooperación internacional, acuerdos de libre comercio, para evitar la doble imposición, de extradición judicial, de simplificación de los trámites. Hay una agenda administrativa, por llamarla así, que pasa, que Cancillería necesita que se apruebe y que pasa por la Comisión de Relaciones Exteriores. Nosotros hemos trabajado en este sentido muy bien con la canciller Mondino y creo que tenemos el récord histórico de aprobación de resoluciones de este tipo, además con unanimidad, con excepción de una, que fue un acuerdo de inversiones de Emiratos Árabes, que el peronismo no acompañó. En todos los demás no ha habido disidencias, se han salido con despacho de la Comisión, tanto al recinto como al resto de las comisiones que tienen intervención en estos temas. De manera que yo he trabajado bien con la canciller Mondino, espero trabajar bien con el nuevo canciller y no tengo mucho más que agregar a esto. Con respecto al tema de Cancillería, sí, a mí me asombra, ¿no? Porque ahí, la Constitución es absolutamente clara. La responsabilidad de la política exterior del gobierno recae en el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo es unipersonal, es decir, el que determina las políticas internacionales del país es el presidente, que en este caso es Javier Milei. Y por supuesto que esto no atenta contra la libertad de pensamiento. Cualquier diplomático puede pensar lo que quiera, pero desde el punto de vista del funcionamiento, la Cancillería opera con verticalidad, ¿no? No es posible que un diplomático, porque no está de acuerdo, lleve adelante una agenda distinta a la del presidente. Si es así, no puede estar en ese cargo. Me parece que es razonable el reclamo a que toda la Cancillería actúe de acuerdo con las líneas que emanan del presidente, como ha sido siempre, ¿no? Y como tiene que ser. No es lo que pasa en la Argentina, es lo que pasa en todos los países del mundo. El embajador alemán en Argentina no expresa su opinión o lleva adelante la agenda que le parece a él, sino la que baja directamente del gobierno alemán. Así que en ese sentido me parece que es razonable que el presidente intente que Cancillería responda a las directivas fijadas por el gobierno y no creo que tenga que haber ningún tipo de exceso en ese sentido. Cada cual es libre de pensar lo que quiera
en la medida en que la agenda concreta que lleva adelante en su función responda, en el caso de la Cancillería, a lo decidido desde el Poder Ejecutivo, porque eso es un elemento democrático, ¿no? Es el presidente elegido por los argentinos el que determina las políticas exteriores del gobierno. Diputado Iglesias, Gonzalo Solabarrieta lo saluda. Quería consultarle en relación a que usted es el presidente justamente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Digo, ¿por dónde está pasando hoy en día el trabajo, la agenda, las próximas reuniones que puedan llegar a venir a futuro? Y como bien decía mi compañero Fernando Fraquelli hoy, tal vez haya una sesión dentro de una semana y algunos días más adelante. Digo, ¿ha quedado algún proyecto? ¿Puede llegar a colarse, por así decirlo, dentro del temario de una posible sesión próxima? Mira, nosotros hemos tenido hasta ahora récord absoluto de aprobación de resoluciones y de lo de esta agenda que yo cuando asumí la presidencia de la comisión dije que íbamos a tener dos ejes básicos que eran la eficiencia administrativa y el debate polémico, ¿no? Y creo que lo hemos cumplido porque hemos debatido muy fuerte, sobre todo alrededor de los grandes conflictos internacionales, en los cuales, aunque sea de forma indirecta, Argentina tiene un involucramiento, ¿no? Que en este momento son en la región el tema de Venezuela y las violaciones a los derechos humanos y el fraude de la dictadura de Maduro. Hemos debatido ese tema. En relación a Medio Oriente, ¿no? En relación al conflicto que afecta principalmente a Israel y que tiene otros protagonistas, donde también hemos tenido un debate y acuerdos, por ejemplo, en pedir unánimemente la liberación inmediata de todos los rehenes de Hamás, especialmente los argentinos. Y el otro tema es Ucrania, donde también hemos... es decir, todo lo que sea debate de estos temas estamos siempre abiertos y lo hemos hecho. Desde el punto de vista administrativo, estoy más preocupado, ya dije, básicamente lo que se juzgaba necesario aprobar hasta ahora, hemos aprobado todo, casi con una sola excepción por unanimidad, y me preocupa más bien impulsar la aprobación completa de estos temas, ya sea en el recinto o algunos que tienen como cabecera a Relaciones Exteriores, pero que tienen que seguir siendo aprobadas por otras comisiones. Eso estamos trabajando con los presidentes de esas comisiones para tratar que avancen. Y íbamos a llamar una reunión justamente porque había un pedido de la oposición peronista para que estuviera presente la canciller Diana Mondino para explicar algunos temas de la agenda internacional. Obviamente el reemplazo hace que esa reunión no sea abstracta y bueno, veremos ahora cuando llegue el nuevo canciller, cuando él encuentre un momento. Desde luego, supongo que sus urgencias son muchas y es necesario darle el tiempo de llegar, acomodarse, asumir y empezar a tomar algunas medidas. Eventualmente le pediremos que venga y nos cuente las políticas internacionales del gobierno a los diputados, que somos los representantes de los ciudadanos. Fernando, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Muchísimas gracias por el interés. Hasta luego. Gracias. Fernando Iglesias, diputado nacional del PRO por esta ciudad de Buenos Aires, presidente titular de la Comisión de Relaciones Exteriores. Sí, como decíamos hace un ratito, varios son los diputados que viajan para ser parte de las elecciones, para ser veedores de las elecciones y también, bueno, para poder asistir a una importante definición como es la de mañana, ¿no? Donde se va a conocer quién es el presidente de los próximos años en los Estados Unidos, un socio comercial fundamental y un socio fundamental también, como hablábamos con el diputado Iglesias, en el Fondo Monetario Internacional, aunque también advirtiendo que los cambios que puede haber en otros países del mundo no siempre tienen una posibilidad de afectarse directamente a los vínculos argentinos y la discusión en torno a esas relaciones, ¿no? Claro. Porque el presidente Javier Milei tiene muy vinculado ambas actividades, la relación
de Argentina con el mundo y la relación también específicamente con los Estados Unidos. Bueno, me parece que es la elección en la cual, obviamente, por la potencia que es Estados Unidos, el mundo entero está mirando. Y la paridad que hay en torno a las últimas encuestas, donde señalan casi un empate técnico, pero claro, está también la diferencia de cómo se termina eligiendo el presidente. Porque en una de las últimas elecciones, quien resultó electo presidente no fue el que sacó más votos, ¿no? Sino que el que tiene más electores. Exacto. Entonces, es otra manera de hacer la cuenta a la hora de... hay distritos que tienen mayor influencia que otros. Claro, también. Y a lo mejor ese distrito que tiene una mayor influencia no tiene la cantidad de electores como sí tiene otro, que a lo mejor tiene menos influencia, pero tiene más electores para un determinado candidato. Y es ahí donde pueden variar, y es ahí donde también, obviamente, apuntan a la estrategia electoral. Y una elección en la cual, hoy lo señaló en las últimas horas la candidata Kamala Harris, que ya emitió su voto, porque se vota también desde hace ya una semana, se está votando por correo. Hasta el día de ayer. Hoy ya no se puede. Hoy ya directamente el que no votó va directamente y tiene intenciones de votar, va directamente mañana a las urnas. Y además también se tienen que inscribir para poder votar. No es como acá que hay un padrón universal que lo hace el Estado argentino y que vos vas con tu DNI y te vas a encontrar en el padrón, te buscas previamente, sabes qué mesa y qué escuela es. Te tenés que anotar previamente con una identificación, que en general no es el documento de identidad, sino que es, por ejemplo, la cédula de conducir, algo que identifique quién sos, que son distritales además, no hay un padrón electoral nacional como tenemos en Argentina. Es diferente el modelo, es diferente el sistema, es diferente la forma y veremos también cómo se da ese resultado mañana, entonces, el día M, el día del supermartes en Estados Unidos. Bueno, vamos a hablar y ampliar un poquito de información, algo que también Meli nos estuvo señalando y algo que nos preparó para el día de hoy, Meli. Sí, bueno, este es un proyecto, Feria Amanda, que tuvo un consenso amplio. Se trata de juicio por jurados y veremos si antes de que termine este año ve la luz, aunque sea la media sanción, aquí en la Cámara Baja, porque realmente es a destacar que en esta Cámara donde no abundan los acuerdos o son muy difíciles a veces de conseguir, bueno, en este caso se dio justamente un consenso bastante interesante entre la mayoría de los bloques. Estamos hablando de este dictamen de mayoría que tuvo 89 firmas en las comisiones de Justicia, de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda. Se trata de un proyecto de ley que contiene 99 artículos, pero se trabajó en un consenso sobre casi una docena de iniciativas que había presentadas, no solo las que tenían estado parlamentario, sino que estuvieron a la vista distintos proyectos que vienen ya de hace años, ¿no? Justamente varios diputados que están pujando por este juicio por jurados que de alguna manera está establecido en la Constitución Nacional en 3 artículos, pero a nivel nacional nunca se implementó. Lo que hicieron las provincias fue llevar la delantera justamente a la nación, porque también hay entre 12 y 13 provincias que ya tienen su sistema de juicio por jurado. Bueno, Córdoba, Buenos Aires, son provincias importantes. Córdoba justamente es pionera. Y ahora la iba a mencionar porque, como les decía, este consenso fue bastante amplio y incluyó un acuerdo entre La Libertad Avanza, Unión por la Patria, el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y otros espacios, pero estos son los principales. Pero los cordobeses Juan Bruje y Alejandra Torres firmaron un dictamen de minoría, ambos del bloque Encuentro Federal. ¿Por qué? Porque Córdoba, justamente como mencionas Amanda, es pionera. Claro. Hace casi 20 años que implementó el juicio por jurados, comenzó en 2005. Y lo que proponían los diputados era un sistema de un jurado mixto, que estuviera justamente integrado por ciudadanos de a pie, pero también por 3 jueces técnicos. Bueno, lo que propone el proyecto de la mayoría, que tiene como base un texto de Fernando Carvajal, no sé si lo dije, pero contiene 99 artículos, es bastante largo el proyecto, propone que el jurado sea completamente
de ciudadanos que, bueno, no son letrados. Claro, hoy Carvajal, un hombre que viene de la justicia. Claro, fue juez, exactamente. Bueno, lo que hace el juicio por jurado es un método para garantizar la participación ciudadana y acercar justamente al ciudadano de a pie al proceso de justicia. Lo que propone este proyecto es que se va a aplicar para juzgar aquellos delitos cuya pena sea como mínimo, ¿no?, a partir de 5 años de prisión. Es decir, que ya van a ser delitos que por supuesto no son escarcelables. Claro. Y bueno, a partir de allí ya se pueden juzgar por un jurado, que este jurado va a ser guiado por un juez técnico, ¿no? Lo que hacen los jurados justamente es deliberar, participar primero de todo el proceso de un juicio, deliberar sobre la prueba para finalmente resolver si el acusado es culpable o no. Hay obviamente en el proyecto todo se prevé en distintos artículos qué pasa en el caso que no haya unanimidad en el jurado, se tiene que volver a hacer un nuevo juicio o se tiene que volver a elegir un nuevo jurado. Bueno, todo eso está previsto, pero el juez técnico va a ser el que siempre va a estar justamente con los jurados allí guiándolos. A ver, esta es una idea que si bien justamente el oficialismo recogió todos los proyectos que había presentado de la oposición y dijo, nosotros queremos como política de Estado trabajar por esto, vamos a sacar un proyecto en base a justamente lo que otras bancadas ya presentaron. Esta era una idea que venía en la ley de bases original, que quedó fuera ese capítulo allá por enero, ¿no? Y allá por enero, justamente en la propuesta del Ejecutivo, se hablaba, y repercutió en todos lados, que el juez tenía que usar toga negra y martillo. Bueno, Fernando Carvajal, durante el tratamiento de este tema en comisiones, dijo, entre risas, yo también estoy de acuerdo con eso. Y quedó plasmado. Quedó plasmado ahora en el proyecto, así que está establecido para lo que sería esta ley. Bueno, además el sorteo de jurados se realizará sobre la base del último padrón electoral y la lista de jurados tendrá que respetar la paridad de género, es decir, habrá 6 hombres y 6 mujeres. Los requisitos para ser jurados van a ser argentino o tener 5 años de ciudadanía, tener entre 18 y 70 años, saber leer, escribir y también hablar y comprender el idioma, tener domicilio conocido y una residencia no menor a 2 años dentro de la jurisdicción en la que esté justamente establecido ese domicilio y contar con pleno ejercicio de los derechos políticos. También establece restricciones a quienes no van a poder ser jurados en un juicio, como por ejemplo funcionarios públicos, abogados, miembros de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, también deudores alimentarios, personas condenadas por delitos de lesa humanidad y quienes no tengan o no presenten aptitud física o psíquica para estar, bueno, justamente participando de este proceso que va a contar, como decíamos, entonces el jurado con 12 titulares, 6 hombres y 6 mujeres. Serán sorteados 14 y los últimos 2 van a ser suplentes. Este es el proyecto, un resumen que traemos y que, bueno, cuenta con aval del oficialismo de la oposición, así que probablemente esté pronto en el recinto y, como les decía, veremos si antes que culmine el año. Claro, bueno, a ver si mientras algunos están pensando en una agenda para llevar al recinto el día 13 con un proyecto de ley de ficha limpia, que también tiene cierto acuerdo, este puede ser uno de los proyectos que se puedan sumar, más allá que otros sectores de la oposición quieren introducir en esa agenda los cambios a la reglamentación o a la ley que reglamentó los decretos de necesidad y urgencia. Que se dictaminó la semana pasada, ¿no? Y que está impulsado por la oposición, estableciendo unos tiempos de vigencia de los DNU si no son ratificados por el Congreso Nacional, entre otras modificaciones posibles. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Vamos, volvemos enseguida.
En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Córdoba, la Patagonia, Buenos Aires. ¿Quién te enseñó esa oración? ¿Cómo se piensa desde el Congreso, incluso en diferentes fuerzas, o integrar diferentes comisiones, cómo se piensa la inclusión?
Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos por Diputados Televisión, una jornada en la cual estamos iniciando el transitar de esta semana y tenemos por delante lo que es la agenda, ¿no?, de la Cámara de Diputados, la agenda de trabajo del Congreso, donde, más allá de uno de los puntos centrales para esta semana, va a estar el jueves con la reunión de Presupuesto y Hacienda, con la presencia del Ministro de Salud, Lugones, que va a estar presente para avanzar en las reuniones informativas que está teniendo la comisión con los diputados nacionales. Osvaldo Giancafilo es diputado del Movimiento Popular Neuquino. Habló con Diputados Televisión sobre el presupuesto 2025 de esta manera. Está claro que hay una distorsión del sistema político argentino, ¿no? Yo, por ejemplo, soy partidario de eliminar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, porque entiendo que se vieron notoriamente desvirtuadas respecto del origen que tenía esto. Han proliferado las fuerzas políticas en la Argentina que de alguna manera no alcanzan el piso, por ejemplo, del 1.5 para ir a competir luego a las elecciones generales. Eso impacta notoriamente la impresión de boletas, el movimiento administrativo, logístico, que en definitiva terminamos pagando todos los argentinos, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con deslegitimar los resultados electorales que hemos tenido hasta acá con el sistema tradicional, con lo cual creo que es bueno avanzar en un esquema de modernización del esquema de partidos políticos y de hecho que los mismos puedan buscar sus mecanismos de financiamiento a la hora de transparentar, por ejemplo, la recaudación, algo parecido a lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y por otro lado, en lo que hace al presupuesto universitario concretamente, yo estoy de acuerdo con las auditorías, pero no estoy de acuerdo que ni de un lado ni del otro se haga política partidaria en este sentido. Las universidades hoy le aportan al mundo del conocimiento argentino el 62% de ese conocimiento, y a nivel mundial hoy la industria del conocimiento está medida en términos económicos y financieros, y en ese 62% del conocimiento la Argentina lo aportan las universidades públicas, con lo cual no está bueno demonizar el sistema universitario argentino. Y por otro lado, la federalización de los mismos también. Nosotros tenemos la Universidad Nacional del Comahue. Hoy el 5% del presupuesto universitario de esta universidad está destinado a gastos de funcionamiento. El resto es salarios docentes y no docentes. Con lo cual, en ese sentido, las cuentas están totalmente claras. De hecho, bienvenido sea que auditen las cuentas de la Universidad Nacional del Comahue. No tendríamos ningún problema, pero por supuesto entendemos que le hacen un gran aporte a la movilidad social. Y aquí no se trata de discutir sobre si la universidad pública debe o no ser gratuita. Está claro que a mi entender tiene que ser gratuita. Ahora, en cuanto a los recursos, miren, hubo una picardía del gobierno nacional en este sentido. Le otorgó el 270% de actualización a los gastos de funcionamiento. El tema es que en el caso de nuestra universidad eso impacta solo en un 5% del total de ese presupuesto. El 90-95% en líneas generales, más o menos, en las universidades de ese presupuesto está destinado a sueldos. Y les voy a dar un número. El presupuesto de la Universidad Nacional del Comahue en términos concretos y de números reales es de 14.000 millones de pesos cuando uno va al número. Ahora, este año, para que ustedes tengan una idea, el ejecutado de ese presupuesto va a ser de alrededor de 52.000 millones de pesos anuales. Esto significa que hay un retraso concreto que tiene que ver en esto que originalmente decía. No está bueno que la Argentina tenga un presupuesto prorrogado. Por eso ojalá nos podamos poner de acuerdo y que finalmente la Argentina tenga presupuesto. Bueno, ahí estaba Osvaldo Giancafilo, diputado del Movimiento Popular Neuquino. El tema tiene que ver, obviamente, se habla de presupuesto, pero se habla de universidades. Claro. Sigue siendo el tema. Mañana va a estar el tema universidades, controles, auditorías por la reunión de la comisión bicameral. Exactamente, la comisión bicameral de revisora de cuentas, donde van a venir los auditores a rendir justamente los informes que anualmente se hace después de que se haya vencido el año, el ejercicio anual, ¿no? Claro, se hace un relevamiento general, pero también hay algunos relevamientos en particular que la propia comisión bicameral puede solicitarle a través de sus autoridades para que cada año auditen alguno de los organismos más en profundidad y puedan dar cuenta. Lo hicieron, por ejemplo, con el endeudamiento externo, dando informes sobre cómo han sido todos los procedimientos, y parte de esos insumos son los que tienen luego los legisladores a la hora de llevar adelante sus debates. Bueno, y cuando se discute presupuesto,
qué es lo que discuten los diputados, qué es lo que discuten los senadores, qué es lo que discuten los gobernadores, obras públicas. Y es ahí donde también ponen el foco y es ahí donde entran en la discusión los recursos, cada peso para dónde va a ir destinado, principalmente piden ellos para las obras en sus provincias, Gonza. Y donde se está buscando, Fer, Aman, Meli, buscar la posibilidad de aprobar, entiendo que será una instancia más de debate la de mañana a partir de las 14, pero se está intentando con un proyecto de Liliana Paponet, la diputada de Unión por la Patria, representante de la provincia de Mendoza, crear un observatorio de la obra pública. Y vos recién decías las auditorías, en referencia a lo que significan las auditorías para las universidades públicas, para ver cuánto ingresa, cuánto sale, cuánto se gasta, cómo está distribuido, de qué manera. Bueno, de esto también se encargaría, por ejemplo, el Observatorio de la Obra Pública para auditar todas las obras públicas en el caso de que se apruebe este proyecto. En principio, lo que hay que decir es que ya existe un antecedente en el año 2020 con la presidencia de Alberto Fernández, y hasta el 2023 existió un observatorio de la obra pública. Recordemos que Cato Podis era en aquel entonces el ministro de Obras Públicas que se encargaba justamente del mismo, pero que ahora obviamente ese ministerio ya ni siquiera existe. Está, bueno, en este caso la posibilidad de que vuelva a reformularse esta idea, y también lógicamente con la idea de mejorar la propuesta. En este caso, decíamos, esto se va a estar tratando mañana a partir de las 14 en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación, donde fue invitado el secretario de Obras Públicas. Recordemos, como decíamos, ya no existe más este Ministerio de Obras Públicas, está la Secretaría, Luis Enrique Giovine, que ya confirmó a través de su equipo, a través de un mail, es una información pública que podemos ingresar en la Cámara de Diputados, en la parte de la agenda, y en donde vemos la invitación, vemos dónde está el mail, donde respondieron que por una cuestión de agenda no va a poder asistir Giovanni, por eso veremos cuándo se reprograma, si es que así lo desean, ¿no? Obviamente los integrantes de esta comisión que la preside Bernardo Herrera, el diputado de Santiago del Estero y del bloque de Unión por la Patria. Bueno, ¿en qué ámbito se va o se intenta crear este observatorio de la obra pública? Bueno, en el ámbito del Ministerio de Economía, en donde justamente lo que se intentará es crear un espacio para poder participar desde los distintos sectores que estén vinculados a la obra pública, para contribuir en lo que es la evaluación, el marco jurídico, las contrataciones, la ejecución física y financiera de cada una de las obras públicas. Para que entendamos un poquito más, en la anterior reunión de obra pública que se desarrolló el 22 de octubre, hace 2 semanas atrás, donde ya se empezó a hablar sobre este tema, sobre este proyecto, la propia Liliana Paponet lo que dijo es un poco reactivar la cuestión vinculada a las obras públicas, pero en este caso lo que dijo como algo fundamental era que lo que había que hacer era dinamizar, fomentar la obra pública y la transparencia, y que el objetivo es poder reactivarla dándole mayor eficacia en el ejercicio del gasto. Algo fundamental si hablamos de por qué justamente la obra pública, bueno, ha sido un tanto pausada. Según lo que expresa en los fundamentos la diputada de Unión por la Patria, representante de la provincia de Mendoza, en la actualidad hay 2.308 obras en ejecución, 518 en circuito o a iniciar y 676 proyectos en proceso de evaluación y aprobación. ¿Cuáles serían las funciones de este observatorio? Bueno, algo que decíamos recién, auditar todas las obras públicas que estén a cargo del Estado Nacional. Eso, una de las tantas funciones. Otra, por ejemplo, es crear los informes técnicos y que sean de acceso público, para que cualquiera de nosotros, Fer, podamos ingresar, podamos ver los detalles después, claramente. Tal vez claro, a vos, a Meli, a Aman, a mí me puede interesar, tal vez a otras personas no, o tal vez técnicamente sea algo más difícil de entender, pero para que sea público, para que si alguno tiene alguna duda, se pueda ver. También otra de las funciones que tendrá justamente es derivar a comisiones de diputados. Acá hay un tema fundamental del proyecto. Lo que propone Liliana Paponet es que
tanto la Cámara de Diputados como el Senado tengan participación. Porque cada vez que hay un informe, un proyecto de una obra pública, puede pasar aquí a la Cámara de Diputados para ser analizado en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Obras Públicas, y en el Senado para las comisiones de Presupuesto y Hacienda y también de Infraestructura, Vivienda y Transporte. Estas serían las comisiones que estarían involucradas dentro del ámbito del Congreso. Esto también habla de un análisis pormenorizado y exhaustivo mediante clasificadores, es decir, cuál es el impacto que tiene cada una de estas obras respecto a lo que puede brindar en la productividad y obviamente el gasto que ejerce. Vamos a ir a la siguiente placa, porque ¿cuáles son las otras funciones que también va a tener este observatorio? Bueno, el análisis pormenorizado y exhaustivo de proyectos, presupuestos y pliegos, que sean presentados obviamente por las empresas contratadas, con detalles de cada una de ellas, algunas de las funciones. En la siguiente placa veremos obra licitada, grado de avance de esa obra, certificaciones de la obra, sitio de ejecución, organismo que realizó la licitación, así como también vemos en la siguiente placa bases del remate, condiciones a que debió ajustarse la propuesta, porque claro, cuando se entrega el pliego, obviamente, de las diferentes empresas, el Estado Nacional, ¿qué hace? Recibe, o en este caso el observatorio recibe, evalúa las ofertas, dice, bueno, a ver, ¿cuál es la que genera tal vez menos gasto? ¿Cuál es en la balanza la más efectiva y que genera menos gasto para el Estado Nacional? Y obviamente que esta propuesta puede ser ajustada y por eso es una de las funciones que tendrá el observatorio en caso de aprobar, ¿no? Y también un dato importante, nombre del funcionario a quien se dirigieron o entregaron la propuesta. Aquí lo que se habla es de una transparencia exhaustiva, es lo que se busca justamente porque, como dijo Lina Paponet, la diputada que propone este proyecto es, bueno, reactivar la obra pública, pero justamente con todas las herramientas posibles para que sea lo más transparente posible y que nadie tenga dudas de que esto puede ser algo productivo y que se haga de una manera loable. En la siguiente placa, lugar, día y hora de la subasta e importe de la garantía, duración de la obra y modificaciones del original, información fiscal y tributaria de las empresas subcontratadas para, obviamente, que se entienda que esté todo al pie de la letra para que se haga de manera correcta. Estas son algunas de las funciones que cumple el observatorio. Y después traje algunos datos tal vez importantes para que se entienda de qué se trata este proyecto y cuál es la función del observatorio. Tiempo máximo de entrega de los informes. ¿Por qué? El observatorio tiene que entregar, como dijimos, con detalles un informe técnico. Bueno, esto puede ser una vez que finaliza la obra, 6 meses después, justamente de finalizado el ejercicio, se puede extender una sola vez por 6 meses más. Es decir, como máximo puede llegar a generarse un informe entregado un año después de la finalización de la ejecución de la misma, de la obra pública. Y después otros pequeños datos para tener en cuenta. Órgano competente para firma de convenios con universidades. El observatorio participa firmemente en este sentido en convenios con universidades y será presidido por la Secretaría de Obras y Servicios dentro del Ministerio de Economía. Integrantes, bueno, un representante, por ejemplo, de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, un representante de la Cámara de la Construcción Argentina, un representante del Consejo Interuniversitario Nacional, un representante de la Unión Obrera de la Construcción, bueno, y así otros representantes, pero para que se entienda cómo va a estar conformada la mesa en caso de que se lleve a cabo este proyecto, recordando que será presidida por la Secretaría de Obras y Servicios dentro del Ministerio de Economía, y los integrantes cumplirán funciones ad honorem, es decir, que no recibirán un salario o un extra en este sentido por pertenecer al observatorio. Esto es lo que mañana, por segunda vez aquí en la Cámara de Diputados, va a tener lugar en una comisión. Es la quinta reunión que se realiza de obras públicas en el año aquí en la Cámara de Diputados. Sí. La segunda en donde se va a poner en consideración este proyecto que decíamos, Fer, y anticipábamos a Manueli, que no sé si mañana va a tener la firma, sino que va a ser más bien una informativa y veremos cuándo se reprograma la visita del secretario de Obras Públicas. Bueno, ahí está, gracias Gonza. La preocupación de los diputados nacionales en otras reuniones
de la Comisión de Obras Públicas tiene que ver con las obras públicas, no las nuevas, las que van a venir. Las que están en ejecución. Las que están en ejecución, que están paralizadas y que necesitan, en algunos casos, un 20% más del presupuesto que ya se desarrolló, gran parte. Porque hay que explicar que el presupuesto cada año tiene una planificación de 3 años hacia adelante. El año en curso, el año anterior y el año posterior. Sobre todo respecto a la planificación de las obras que son en etapas, ¿no? Por ahí hay una primera etapa que es la licitación, una segunda etapa que es una primera inversión y una tercera etapa en un tercer año que es el cierre de esa inversión, que también se hace un análisis posterior, ¿no? De los costos, de los ajustes que hay que hacerle en función sobre todo del impacto inflacionario que tiene la Argentina. Este año es un presupuesto prorrogado, o sea que las partidas a las secretarías de, antes eran ministerios como de obras públicas, fueron exactamente las mismas, sin la inflación del 100% por lo menos que hubo entre un año y el otro, que fue incluso más alta la inflación entre el 2023 y este 2024, y eso ha generado que muchas de las obras queden paralizadas, y para que no se paralicen, muchos de los gobernadores, incluso varios intendentes, asumieron parte de esas inversiones con recursos propios, ¿no? Desviando de los presupuestos propiamente también aprobados en cada uno de los distritos. Por eso también hay reuniones que está manteniendo con gobernadores que son bastante tensas, porque parte de esta discusión se editó a principio de año con la ley bases, y con el régimen de grandes inversiones se esperaba que hubiera, en todo caso, una reactivación de esa obra pública y promesas que se hicieron desde el Ejecutivo Nacional para algunos de los distritos que aportaron sus votos para la ley bases. Todavía no se ha concretado esos fondos y es parte también lo que se está discutiendo ahora. Bueno, por eso, de repente, cuando uno consulta a varios diputados nacionales, ¿es conveniente o no que esté la sanción del proyecto de ley de presupuesto, o puede darse la posibilidad que se prorrogue un año más? La mayoría de los legisladores, porque también así lo quieren los gobernadores, quieren que haya presupuesto sancionado y debatido por el Congreso Nacional, que quede plasmado en la letra del presupuesto temas obras, temas subsidios, temas que tienen que ver con destinos de las partidas presupuestarias. Además también, sí. Entre los diputados ahí tendrán que resolver las partidas hacia dónde van para que se mantenga la premisa del Ejecutivo que habla de déficit cero. Sí, y también pensaba y te quería aportar que hay varias leyes que tienen asignaciones específicas, ¿no? Que ya fueron aprobadas por el Congreso, que no fueron anuladas de ningún modo ni por el DNU 7023 ni en ninguna de las modificaciones que tuvo la ley bases, pero que incluso el Ejecutivo está buscando suspender, como es el porcentaje para la educación, para el financiamiento educativo, que están en esas tratativas. Así que también ahí hay una advertencia, una llamada de atención por parte de los gobernadores, porque hay algunos destinos de recaudación que ya están prefijados por el Congreso, se pueden suspender, se pueden no cumplir sin duda, que es parte de lo que sucede, pero es una manera también que tienen las provincias para, en todo caso, ir a la Corte Suprema y exigir su cumplimiento, ¿no? Claro. Es tema central, por eso es importante el debate, la discusión que se dé en el presupuesto. Por ahora estamos viendo reuniones informativas, por ahora estamos viendo que avanza el presupuesto en la comisión respectiva y también avanza fuera del Congreso Nacional. Porque las reuniones de gobierno con los gobernadores también quiere decir que el presupuesto sigue avanzando. Va a llegar el momento en el cual, y esto no es muy distante, en una semana posiblemente, en la cual empiecen ya a discutir los propios legisladores nacionales. Y ahí empiecen también a redactar el proyecto de ley de presupuesto. El texto final, digamos, el texto final, se va a someter a votación. Los dictámenes que cada uno de los sectores esté planteando, si es que no se logran unificar dictámenes, pero en principio la Libertad Avanza tendrá su dictamen. Miguel Pichetto y Encuentro Federal ya adelantaron que tienen su propio dictamen también para presentar. Unión por la Patria tendrá el suyo, el Frente de Izquierda tendrá el propio. Pero lo cierto es que empiezan a definirse ya la letra fina, la letra chica de los diferentes artículos que tiene este proyecto de ley de presupuesto para gastos generales del año 2025. Y veremos entonces cómo se va a dar esa discusión en los próximos días. Mañana desde las 9 hay actividad, son grupos parlamentarios de amistad, uno con Singapur, otro con los Estados Unidos de México. Luego sí, a partir de las 12:30, reuniones ya de comisiones conjuntas. En este caso, la Comisión de Diversidad, Mujeres y Legislación del Trabajo
para sancionar y prevenir la erradicación de la violencia hacia las mujeres en el ámbito laboral. Luego lo que había anticipado Gonza con la Comisión de Obras Públicas. A las 15 va a coincidir en algún sentido con la Comisión de Obras Públicas las de intereses marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios que van a estar designando recién ahora a las autoridades. Y a las 4 sí la que estamos todos esperando, que es la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas. Sí, no, la Comisión de Intereses sí estaba constituida, pero estaba presidida, recordemos, por Héctor Stefani. Ah, claro. Así Stefani, que va a claro, haber que reemplazarlo. reemplazar al presidente. Exactamente. Y la semana también sigue con comisiones como la de Economía, Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de las Normas Tributarias el día martes, y la Bicameral de Control de los fondos de la Seguridad Social. Y para el jueves, como bien decíamos, primero la Comisión de Cultura, un par de comisiones que también tienen que ver con los grupos de amistad, uno con Qatar y otro con Brasil, comisión muy importante, donde va a estar además el embajador de Brasil, y también va a estar a las 11 la Comisión de Presupuesto con el ministro de Salud, Lugones, aquí presentándose, que más o menos hasta las 2 de la tarde están previendo que se reúnan. Bueno, en la primera reunión que haya de recinto, ahí va a tener que asumir el reemplazante de Tito Stefani. Sí. ¿No? Que, va a ser un diputado nacional que tiene origen en el Movimiento Popular Fueguino. Que no es del PRO, que no es de la coalición cívica, no es del radicalismo, es el partido provincial en una alianza que se hizo en su momento en las elecciones pasadas. Claro, en las elecciones me parece de 2021. Exactamente. Él va a completar el mandato hasta diciembre del año que viene, hasta diciembre de 2025. Habrá que ver dónde se posiciona, si va a incorporarse al bloque del PRO, si se incorpora con un monobloque, si se incorpora a Provincias Unidas, donde hay varios partidos provinciales, ¿no? Sí. Habrá que ver de qué manera. En una cámara ya hiperfragmentada, que cada vez más bloques y monobloques. Exactamente. Bueno, nos vamos. Nos vamos despidiendo. Gracias, Meli, por toda la información. Nos reencontramos Gracias, seguramente el miércoles. Nos vemos. Gonza, también muchas gracias por venir, por traernos toda la información. Un placer como siempre, Aman. Y nosotros vamos cerrando este día, pero con todas las expectativas de lo que dejen mañana los auditores. Vamos a seguir desde aquí, desde Diputados Televisión, todas las comisiones. Por ahí en algún huequito podemos estar incorporándonos, pero a las 4 de la tarde esa comisión es la más importante. Sí, y estamos, obviamente, vamos a seguir muy de cerca qué es lo que pasa en Casa de Gobierno, reunión de los gobernadores, repetimos, con el Gobierno Nacional, el tema del presupuesto 2025, convocada ya para el jueves, una nueva reunión por parte de José Luis Esper, la presencia del ministro Lugones, ministro de Salud de la Nación. Nos vamos, gracias por estar ahí, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias Amanda, y nos reencontramos. Nos reencontramos, adiós. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.